Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Hola queridos seguidores, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Desmedicalizados con Lisbeth Rivas y Rafael Amaro. Lisbeth Rivas pueden conseguirla en @magistralmente_ en Instagram y a mí en Instagram como farmacéutico pendiente de ti. También pueden seguirnos por la cuenta de Desmedicalizados, donde estamos publicando los horarios cuando vamos a lanzar cada uno de nuestros episodios. Muy agradecido con todas aquellas personas que nos han escrito, dándonos felicitaciones, motivándonos, dándonos correcciones también, recomendaciones para mejorar nuestros episodios. De verdad que estamos muy agradecidos. En Venezuela la receptividad ha sido muy buena por parte del gremio farmacéutico, del gremio médico, de los pacientes, de la población. Muchos mensajes positivos, sigan adelante, opinen, son geniales y eso nos hace sentir felices. Así que de verdad muy agradecido por toda esa receptividad. Yo creo que están superando mis expectativas porque cuando empezamos a hablar de este tema el año pasado, yo pensé que era como que medio extraño, ¿no? Pero yo pienso que nos ha ido bien. Próximamente seguramente cambiaremos el formato y estaré yo por allá en Arabia con Dispe grabando en vivo. Ojalá toquemos madera. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante controversial e importante, porque vamos a hablar de uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial, top 1 en España, top 8 en Venezuela. Un medicamento que todo el mundo conoce. Bueno, vamos a hablar del grupo de los medicamentos que es conocido como protector gástrico. ¿Es real que es un protector gástrico? Adivinen qué medicamento es. El gran omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol y hay otras moléculas nuevas por ahí que están saliendo al mercado con este mismo grupo farmacológico. Demasiado motivador hoy darle la bienvenida al omeprazol después de tanto tiempo. El gran controvertido omeprazol que todo el mundo se automedica, que se prescribe de manera indiscriminada, se utiliza, pero bueno, a morir. El gran medicamento que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora, muy similar al semaglutide. Los que no saben sobre el semaglutide pueden ir a nuestro episodio anterior y escuchar que hablamos sobre el Ozempic, que también está batiendo récord de ventas a nivel mundial para la obesidad. Hola Disbek, bienvenida. Cuéntanos un poco qué vamos a hablar el día de hoy. Hola Rafael, muchas gracias por el pase, muchos saludos a todos los seguidores. Yo también muy contenta por la receptividad de los episodios, por los mensajes, las felicitaciones y bueno, de saber que estamos influenciando de manera positiva en la salud de la población y también en la formación profesional de colegas, de médicos y de muchas personas que nos están escuchando. Y bueno, el tema de hoy es un tema de verdad candente porque este grupo de medicamentos o el omeprazol en específico es una molécula que es de las más consumidas y de las que peor se han utilizado a lo largo de la historia. Pero sí, definitivamente tenemos que hablar de esta molécula porque da mucho, da para mucho y esperamos que se entienda, que esperamos poder sintetizar en este pequeño espacio de tiempo todo lo que
corresponde a este tema. De verdad que es un tema súper candente. Esperamos que se queden hasta el final del episodio para que sepan todos los detalles y si conocen alguna persona, algún paciente que esté utilizando estos medicamentos de este grupo, por favor envíenle este episodio porque va a estar muy interesante. Bueno, Lisbeth, interesante es poco. A mí me apasiona mucho el omeprazol. Como tú dices, una molécula viejita, pero que todavía hay que sacarle mucha punta porque la desinformación ha llevado a que este medicamento se utilice de forma indiscriminada, que exista muchísima automedicación en los países donde hay pocos controles en cuanto a la dispensación de los fármacos y que en países donde hay gran control también se ve el uso irracional de este medicamento. Se han creado incluso indicaciones a lo largo de la historia con el uso del omeprazol, que realmente hoy en día no tienen evidencia científica comprobada, que eso lo vamos a hablar del día de hoy, en los estudios que hemos estado revisando, para poder aclarar algunas dudas. Pero empecemos por el principio, para que nos cuentes un poco de cómo funciona, cómo actúa esta sustancia en nuestro organismo. Sí, bueno, el omeprazol, que es la molécula que estamos hablando el día de hoy, y todo el grupo de familia del omeprazol se denominan inhibidores de la bomba de protones, que no son protectores gástricos. Todo el mundo los conoce como protectores gástricos, en la farmacia los venden con ese nombre. Incluso nosotros en muchas ocasiones cometemos el error de llamarlos protector gástrico para hacernos entender con los pacientes, pero no es el término correcto, es inhibidor de la bomba de protones. Y su función radica en que ellos inhiben dentro del estómago, inhiben la bomba de protones, que es la bomba que segrega ácido en el estómago. Entonces ellos hacen una inhibición temporal de toda esta segregación de ácido en el estómago y por lo tanto el estómago empieza a disminuir su acidez. El problema radica en que cuando nosotros le inhibimos una función natural a una parte del cuerpo, estamos afectando esa función. Temporalmente, este medicamento funciona muy bien y por lo tanto es muy consumido porque al disminuir la acidez estomacal, entonces cualquier molestia, cualquier irritación que haya en la zona se alivia inmediatamente. Bueno, después, luego de su acción, que tiene un tiempo de acción, luego de que se ingiere el medicamento. El problema es que las personas confunden este efecto como que alivia y creen que protege, pero realmente estamos desprotegiendo el estómago que naturalmente tiene que ser ácido. Entonces, para puntualizar esto, debemos saber que el pH del estómago debe estar entre 1 y 3, que es de lo más ácido que puede existir en la escala de acidez general. Cuando se utiliza los inhibidores de la bomba de protones, movemos esa acidez, la hacemos menos ácida y se puede llegar entre un 3, un pH de 3 y de 5 aproximadamente. Esto lo vamos a tener en cuenta, ténganlo en mente porque más adelante quiero comentar algo alrededor de esto. Bueno, excelente escuchar todo este tema del uso del omeprazol, porque reforzando un poco lo que comenta Disbet, gracias a los que están conectados y nos siguen escuchando, por favor hasta el final para que se puedan nutrir de esta información. Es importante resaltar que para alcanzar los niveles en sangre del omeprazol se requieren entre 3 y 5 días, es decir, que aquellos individuos que se lo administran porque supuestamente consumieron un alimento muy pesado, muy copioso, grasoso y sienten algún malestar, que se lo administren el día uno, no van a tener un efecto terapéutico, es decir, no van a lograr que se regule la acidez porque no se alcanzan los niveles en sangre para poder regular todo este tema. Y esto también es una recomendación para todos aquellos prescriptores. Hola, Rafaela, aquí hablando, farmacéutico pendiente de ti. Vamos a decir que cuando llegas a un hospital, la mayoría de las personas reciben omeprazol. Eso es increíble. Hace Sí. como una semana estuve en una actividad donde habían alrededor de 30 médicos y ellos, la mayoría recién graduados, y ellos mencionaban esto, que cuando llegan los pacientes al hospital le colocan un omeprazol con una solución fisiológica.
Y ellos decían, yo sé que la evidencia dice que no debería hacerse eso, pero a mí me dicen que tengo que hacerlo y tengo que cumplir. Recomendación para todos estos ambientes intrahospitalarios, por favor, dejemos de utilizar el omeprazol solamente un día porque no estamos haciendo nada, estamos aumentando el gasto sanitario, el gasto de bolsillo en países donde no hay subsidio de los medicamentos, donde no se cubre el medicamento, y adicional a esto también estamos aumentando los riesgos de producir algún tipo de complicación, por ejemplo, con las vías de administración, donde vienen y saturan las vías y después no tienen vías disponibles para los tratamientos que realmente se necesitan. Entonces es importantísimo comprender que este medicamento, como dijo Disbeck, no es un protector gástrico. Y este énfasis es importante porque nosotros necesitamos nuestro estómago con una acidez natural, fisiológica, para cumplir varias funciones de nuestro organismo. Indiscutiblemente, hay procesos fisiopatológicos, es decir, enfermedades donde hay indicaciones válidas para el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, pero estas indicaciones tienen que ser previamente diagnosticadas. El hecho de que usted tenga accesibilidad a un tratamiento farmacológico en aquellos países donde no hay control estricto de la dispensación de los tratamientos, no significa que usted tenga que abusar de ellos porque le va a traer consecuencias de su salud a corto, mediano y largo plazo, y de eso vamos a mencionar algunos testimonios más adelante. Y es importante resaltar que tenemos que recibir un diagnóstico hecho por un médico especialista en el área, porque para esto requerimos algunos estudios especializados. Y para hablar sobre esto, vamos a conversar un poco con Disbe, a seguir escuchando. Disbe, ¿qué crees? ¿Cuáles son las indicaciones que hemos revisado en la bibliografía, en los estudios que hemos verificado para las que se necesitan estos medicamentos denominados inhibidores de bomba de Ujú. protones? Sí, fíjate, tengo acá un documento oficial que se llama Actualización en la prescripción de inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Publicado en una revista científica. Y se puntualiza las indicaciones que debe tener este tipo de medicamentos. Y presten mucha atención porque acá está para lo cual debería estar indicado este tipo de medicamentos. Está la úlcera gástrica y duodenal. Acá no lo indica, pero esto debe ser diagnosticado mediante endoscopia, no solamente por sintomatología. También está el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tipo de gastrinoma, la prevención de úlcera gastroduodenal en relación a tratamientos con AINES, ácido acetil salicílico y otros medicamentos, erradicación de Helicobacter pylori, y a este yo le pongo un gran asterisco porque hay algunas consideraciones que hay que hacer en relación al Helicobacter pylori. Profilaxis de úlceras por estrés, también le pondría un asterisco porque no son medicamentos de uso de primera línea. Sangrado gastrointestinal superior está totalmente indicado. Enfermedad por reflujo gastroesofágico que es de leve a moderada. Dispepsia funcional no investigada en pacientes menores de 55 años sin síntomas de alarma. Y esofagitis eosinofílica. En relación a la gastroprotección, que, que se pretende hacer con el uso de estos medicamentos en relación al uso de otros medicamentos están los antiinflamatorios no esteroideos, que son todos aquellos antiinflamatorios que se utilizan sobre todo en casos de dolores agudos o dolores crónicos, dolores de tipo artrósicos, también antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo el ácido acetil salicílico o el clopidogrel, anticoagulantes, pacientes que necesitan anticoagulación y pacientes que necesitan uso de corticosteroides de manera crónica, y también hay algunos analgésicos que son distintos de los que ya mencionamos, pero que son menos utilizados. Entonces hay que tener en cuenta en sí cuáles son las indicaciones, pero al mismo tiempo, y es parte de nuestra labor como farmacéuticos, debemos hacer una monitorización del uso
tanto de esos medicamentos que ya están indicados y que producen como efecto secundario una inflamación o una molestia estomacal y por lo tanto indican los inhibidores de la bomba de protones, y al mismo tiempo también es función de nosotros realizar una exploración del paciente para verificar si está cumpliendo con algunos preceptos de estilo de vida o algunos hábitos de salud que pudieran estar empeorando la condición, y que cuando estas condiciones, estos hábitos se corrigen, pues el paciente ya no requiere de estos medicamentos. Es importante resaltar, y ya te voy a dar el pase, Rafael, que el uso de estos medicamentos no debería exceder de 4 a 8 semanas de tratamiento. Y esto es bien importante porque yo he tenido la experiencia, y yo sé que tú también la hemos conversado, de que hay pacientes que les hacen una prescripción bien hecha de inhibidores de bomba de protones, pero no le dicen o no se toma en cuenta el tiempo de la terapia y se quedan años consumiendo este tipo de medicamentos. Y allí es cuando viene el principal problema. Rafael, ¿estás allí? Ah, sí, aquí estoy, aquí estoy. Es que Ah, pensé que se había ido la señal. Disculpen, oyentes. Lo que pasa es que a veces ustedes saben que el Internet es parte de nuestra realidad mundial. Bueno, ujú. sí, efectivamente, lo que comenta Disbeck, muy interesante porque todos estos elementos hay que tomarlos en consideración. Nosotros somos desmedicalizados y desmedicalizados lo que promueve es el uso de medicamentos cuando realmente tengan indicaciones válidas. Nosotros no estamos buscando la forma de que las personas cubran sus necesidades de salud con medicación, sino realmente cuando se requiera para evaluar el proceso de seguridad, es decir, que el medicamento no produzca un daño y o minimice los daños y aumente los beneficios. Ese es como el mantra de los que trabajamos con medicación, beneficio, riesgo. Es importante entender todos estos elementos y siempre estar atentos a todos estos detalles con el hecho de no utilizar medicamentos cuando no se necesiten. Por ejemplo, a pesar de que omeprazol y todo este grupo estén indicados para cubrir ciertas reacciones adversas por otros fármacos, lo ideal es buscar alternativas terapéuticas para los otros fármacos y evitar que produzca este daño, porque evidentemente eso ya aumenta el riesgo. Y adicional a esto, también comprender el número de días que puedes administrarte un medicamento. Los medicamentos tienen un inicio y tienen un fin. Bueno, la mayoría, no todos, pero algunos, hablando de este medicamento, tienen un inicio y tienen un fin. Y esto hay que tomarlo en consideración para evitar las reacciones adversas crónicas, o sea, las que aparecen después de cierto tiempo de administración. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero hacer también un énfasis importante aquí porque este medicamento también tiene indicaciones para pacientes pediátricos, porque los pacientes pediátricos también eh, pueden sufrir de Helicobacter pylori. Entonces, en el mundo del farmacéutico, por ejemplo, el omeprazol no es un medicamento que se pueda mantener en líquido por más de 30 días. Y ahí entra una de nuestras habilidades como farmacéuticos, que es la formulación magistral. En la formulación magistral nosotros podemos preparar esta suspensión que tiene una estabilidad en nevera por una temperatura entre 10 y 20 grados centígrados de 30 días. Nosotros lo podemos hacer a través de la formulación magistral, que es una forma de preparar medicamentos que no se consiguen en la industria. También conseguimos formas farmacéuticas en polvo que se consiguen especialmente con el esomeprazol para este tipo de indicaciones pediátricas. O sea que este medicamento tiene una gran cobertura para todas las edades, no tiene una distinción. El rango de seguridad de los inhibidores de bomba de protones es muy amplio. De hecho, es tan amplio que hace que se aumente el uso irracional, porque muchas Mm. personas, por el hecho de que no te produce daños, por ejemplo, como un anticoagulante que te puede producir sangrado y te asesina, o otros medicamentos de riesgo, eso hace que la gente tenga la capacidad de abusar sin sentir miedo. Porque de alguna forma los inhibidores de bomba de protones
el tema de la seguridad está más asociado con signos más que con síntomas. Y eso hace que sea muy difícil de discriminar para el paciente. Entonces es importante resaltar que el hecho de que tenga un buen rango de seguridad, porque tampoco queremos venir a satanizar a nuestro gran amigo el omeprazol, no significa que no pueda provocar algún daño en el paciente o el individuo. Importante, señores, para los que nos están escuchando, estamos aquí conectados en @desmedicalizados en Instagram. Síganos, por favor, que estamos hablando de inhibidores de bomba de protones y lo más importante es entender las indicaciones válidas de los tratamientos y evitar la automedicación. Cuando comenzamos a hablar sobre esto, dijimos que era el medicamento estrella, el que más se vende a nivel mundial en conjunto con los AINES, los analgésicos no esteroideos como ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac, acetaminofén. Y esto hace que sea muy riesgoso el hecho de que esté tan disponible para el mundo. Ahora, continuando con el tema del omeprazol y de estos medicamentos, hablemos un poco también del tema de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad de este tratamiento, Dispe? ¿Qué hemos revisado con el tema de cuáles son las reacciones adversas que pudiesen aparecer? Algunos temas interesantes para que las personas puedan conocer un poco de este medicamento. Y quédense hasta el final porque le vamos a dar las recomendaciones a aquellas personas que realmente lo necesitan para que mejoren su efecto y disminuyan los problemas de reacciones adversas que puedan aparecer. Ujú. Sí, perfecto. Bueno, quiero explicar de nuevo, de manera corta, cuál es el funcionamiento de este medicamento para que luego me sigan con los efectos secundarios que produce el medicamento, sobre todo con el uso a largo plazo, y entiendan cuál es la gravedad del asunto en aquellos pacientes que lo están utilizando de forma indiscriminada o de forma crónica o en las indicaciones que no son válidas. Los inhibidores de la bomba de protones, como ya lo mencioné, disminuyen la acidez del estómago. El estómago es un órgano que tiene que ser ácido y eso tiene una función. Dentro de estas funciones está la de ser protección para que no pasen al resto del cuerpo, por ejemplo, microorganismos que no deberían pasar. Tiene una función, digamos, antiséptica. También dentro de las funciones del estómago está la de deshacer la comida y liberar las sustancias o los nutrientes que tienen estos alimentos para que luego sean absorbidos por el cuerpo. Entonces, cuando nosotros modificamos el pH del estómago por un largo tiempo, vamos a afectar la nutrición del paciente, vamos a afectar el balance de su microbiota y podemos ocasionar que, por ejemplo, microbiota que es autóctona de otra zona del cuerpo migre hacia zonas en donde no debería estar. Y les mencioné el Helicobacter pylori en su momento, porque el Helicobacter tiene una característica que es un microorganismo o una bacteria que es comensal normal del organismo. No es que no la debamos tener. El problema con el Helicobacter viene cuando se instala en la mucosa gástrica y no debería estar allí. Pero el Helicobacter necesita un pH de alrededor de 5 para poder instalarse y vivir. Y una vez que se instala en la mucosa gástrica, modifica todo el ambiente y hace que el estómago segregue menos ácido para ella poder sobrevivir. Entonces, uno de los efectos secundarios del uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones pudiera ser la instalación de infecciones, por ejemplo, por Helicobacter pylori, por Clostridium difficile, candidiasis también, tanto a nivel del tracto gastrointestinal como en otras zonas del cuerpo, también colitis microscópica, algunos tipos de neumonía, por nombrar la parte de la microbiota. Pero también tenemos alteraciones en la absorción de nutrientes. Entonces se altera la absorción, por ejemplo, de magnesio, de calcio, de hierro, y podemos tener en algunos pacientes hipomagnesemia, que es bajos niveles de magnesio, hipocalcemia, que son bajos niveles de calcio, fracturas óseas se han descrito en algunos pacientes, sobre todo en pacientes mayores, déficit de vitamina B12,
déficit de hierro. También existen otros efectos como la hipersecreción ácida de rebote, algunas neoplasias, incluso infarto agudo de miocardio y reacciones varias como demencia o cirrosis hepática, que son menos comunes, pero también se presentan. Excelente, Dive. De verdad que muy educativo. Espero que todos valoren más el hecho de no automedicarse del omeprazol, porque fíjense que estamos produciendo una reacción adversa muy a corto plazo, que es la desestabilización de nuestra microbiota, que es nuestra querida amiga. Y muchas veces pensando en que vamos a regular un síntoma, terminamos acabando con otros elementos vitales que nos ayudan a mantenernos saludables. Importante resaltar que estos medicamentos también tienen un efecto a nivel renal. De hecho, recientemente se hizo una publicación, ya se había reportado, ¿no? Desde hace muchos años a través de la farmacovigilancia, que puede producir daños renales, pero es muy bajo el porcentaje. Como les dije anteriormente, el tema del omeprazol es que las reacciones adversas son primero dependiente del número de tiempo o de días que te administres el tratamiento. Eso es para todos los medicamentos, cultura general. Si las dosis son máximas y los tratamientos son prolongados, tienden a producir reacciones adversas la mayoría. Eso funciona de esa forma porque a medida que más te expones, más puedes recibir el daño. Pero en el tema del omeprazol, conectando con lo que dice Disbeck, depende de esto, pues del número de días. Como ella comenta, tiene una fecha final. ¿Qué pasa con las reacciones adversas? Es que la mayoría de las indicaciones se hacen de forma prolongada y ahí aparecen las reacciones adversas. Entonces se puede decir que muchas veces no es que haya reacciones adversas, es que ocurren indicaciones que no están acorde con la evidencia científica. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga alteraciones en los niveles séricos de calcio, o sea, en los niveles en sangre, para que llegue a tener esos bajones de calcio, o tiene una patología de base que ya lo trae con un problema de disminución del calcio, y evidentemente al administrarse el omeprazol va a aumentar o a potenciar ese efecto patológico, o tiene demasiado tiempo administrándose el tratamiento, porque no es que va a aparecer de la noche a la mañana, lleva un proceso para que ocurra esas alteraciones. Y lo mismo pasa con el complejo B12, la vitamina B12, perdón, que aparece en las anemias producidas por la falta de absorción y de algunos nutrientes. También tiene que haber un proceso largo. Ahora se dirán ustedes, bueno, entonces no lo podemos administrar. No, la idea es usarlo cuando lo tengamos realmente indicado. Yo he atendido pacientes donde van y se hacen una hematología de rutina, porque eso es lo que hacen las personas. Sácame la sangre y hazme una hematología. Y aparecen con anemias que no tienen ningún tipo de relación, van al hematólogo, siguen con el tema de la anemia, y cuando le hacen la evaluación y las preguntas, no, ¿qué pasó ahí? Que tienen 2 años administrándose omeprazol, Mm. 3 años administrándose omeprazol. Mm. Entonces, además de tener efectos gastrointestinales que el paciente siente, o sea, alteraciones, porque las personas lo que dicen es, yo me administro omeprazol y mejoro, pero después vienen todas las consecuencias desde el punto de vista gastrointestinal y desde el punto de vista de otros parámetros. Por ejemplo, el tema de las anemias que pueden aparecer con uso prolongado, la descalcificación, la fractura, pacientes que tienen patologías de base que pueden empeorar esas patologías, e incluso el tema de los fallos renales que han sido reportados, pero en un porcentaje muy bajo, porque todos los medicamentos pueden producir eso. Entonces es importante resaltar que hay que buscar primero el origen de las enfermedades, después usarlo si requiere de forma temporal con un tratamiento farmacológico, tratar de hacer la transición a una medida no farmacológica y abandonar, por ejemplo, en el caso del omeprazol, este medicamento para evitar las reacciones adversas de forma prolongada. Esa sería la recomendación para todas aquellas personas que quieren hacer vida con el omeprazol. Ahora,
Hay personas que dicen, no, yo me lo administré hace 3 años y me cayó bien, me lo voy a comprar otra vez. No pueden repetir las prescripciones, las situaciones varían, los elementos que usted está tomando en cuenta en este momento no son los mismos que se tomaron en cuenta en el momento anterior. Eso significa que hay que ser evaluado. Hay que ser evaluado porque es la forma de garantizar tu seguridad. No puedes esperar a que te hagan una evaluación a medias o que llegues a la farmacia o donde la vecina y te recomienden, tómate esta pepita rapidito, administrate este medicamento, porque tú vas a terminar haciendo una acción que no es adecuada para ti y no vas a encontrar realmente cuál es el problema de base que te está desarrollando todos estos elementos que te pueden hacer sentir incómodo. Para continuar, me gustaría también hablar un poco, Disbeck, sobre algunos testimonios que tengamos de algunos pacientes que hayamos atendido, como para que las personas también reflexionen de algunos daños que pueden ocasionar o algunos beneficios, ¿no? Hablamos de lo bueno y lo malo, ¿no? Ujú. Para contar un poco a la audiencia. Sí, bueno, en este momento se me vienen a la mente dos casos o dos anécdotas. Una, yo misma consumí inhibidores de la bomba de protones durante largo tiempo, creo que alrededor de un año, porque estaba en un tratamiento donde requería corticosteroides de forma crónica. Y sé en carne propia lo que los efectos secundarios de los corticosteroides ocasionan y que realmente se requiere de la prescripción de un inhibidor de la bomba de protones o de algún otro medicamento que module la acidez gástrica para poder paliar los efectos secundarios. Y sin embargo, en ese momento, cuando yo me lo estaba administrando, en ningún momento me fue indicado, me fue informado cuáles son los riesgos de tomar este tipo de medicamentos de forma crónica, que es una de las funciones que tenemos nosotros los farmacéuticos de dar las alertas tanto a los pacientes como a los médicos sobre estas condiciones, porque existen algunas maneras de hacer seguimiento a los pacientes para evitar que caigan, por ejemplo, en este tipo de carencias nutricionales o en las disbiosis intestinales que ya vemos que son muy comunes. Ahora, pasando a otros casos, he atendido en dos momentos diferentes, dos pacientes diferentes con el mismo cuadro en el que consumían inhibidores de la bomba de protones durante muchísimo tiempo, sin modificaciones del estilo de vida, solamente con una prescripción de inhibidores de la bomba de protones para condiciones, por ejemplo, como dispepsia luego de comidas copiosas o dispepsia luego de algunas comidas irritantes. Y ambos pacientes terminaron en urgencias con sangrado intestinal y que luego de una exploración más profunda se le consiguen divertículos en el colon. Estos son unos pólipos de sangre que se revientan dentro de la cavidad y sangran de manera copiosa. Incluso uno de los pacientes requirió de transfusiones sanguíneas para poder recuperar la estabilidad. Y el problema que yo he detectado es que no se toma en cuenta el consumo de estos medicamentos, no se les pregunta a los pacientes o no se indaga de manera profunda. Y luego estos pacientes salieron de esta condición, salen de la hospitalización y vuelven a tener una indicación de inhibidores de bomba de protones y no tienen indicación de modificaciones en el estilo de vida. Y aquí es donde yo levanto las alertas a la comunidad médica principalmente, porque los pacientes confían en estas prescripciones, en estas indicaciones y conocen que estos medicamentos son muy efectivos porque sienten el alivio, pero no conocen más allá. Entonces, sí quería aprovechar este espacio para contar estas dos anécdotas y levantar una alerta, porque nosotros sí lo vemos diariamente cuando estamos en las farmacias dispensando estos medicamentos, las personas lo consumen, lo piden, lo compran de manera libre y no existe mayor control. Entonces, de parte de los prescriptores,
tiene que haber una prescripción mucho más cuidada y también hacer mucho énfasis en el tiempo de indicación y hacer énfasis en que no son medicamentos de consumo diario ni de uso común. No sé cuál es tu experiencia, Rafael, al respecto. Me imagino que debe ser parecida. Bueno, sí, efectivamente, en muchas ocasiones los pacientes lo usan de forma prolongada y aparecen con algunas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes que lo consumen de manera indiscriminada. El último que recuerdo, la última que recuerdo, mi propia madre, que me estaba ocultando desde hace 3 años que estaba administrando omeprazol. Ella vino y se lo automedicó y bueno, como siempre, casa de herrero, cuchillo de palo, ella se fue a la farmacia escondida y ella se compró su omeprazol. Y ella decía que cuando ella empezó a utilizar su medicamento se sentía divina. Esas son palabras textuales de ella, no narrativas. Y que pasó el tiempo y ella empezó a tener incomodidad, reflujo. Pero lo que levantó la alarma era que ella estaba siempre como fatigada y un día se hizo una hematología y aparecieron unas alteraciones hematológicas que Mm, posteriormente un hematólogo, porque tenemos un familiar que es hematólogo, y no se habían dado cuenta, pues, qué pasa con esta mujer. O sea, vinieron todas las alarmas y yo un día estaba con ella cenando y yo le decía, mamá, ¿cómo te sientes? Bueno, bien. Ay, se me acabó el omeprazol. ¿Cómo que se te acabó el omeprazol? No, me queda uno, me tengo que comprar otro. Y resulta que ella tenía ya 3 años administrando su omeprazol. Pero lo irónico de la situación es que yo la derivo con un gastroenterólogo y el gastroenterólogo le vuelve a indicar omeprazol. mm, Entonces era algo así como que yo le decía, pero bueno, si ya te estamos buscando la forma de que ver cómo hacemos este proceso para revertir esto que está ocurriendo, porque te vuelven a mandar inhibidores de bomba de protón. O sea, ahí donde tú ves que las herramientas, desde el punto de vista del prescriptor, las alternativas también son limitadas y terminan tomando decisiones en función de lo que conocen, que es la medicalización, y vuelven otra vez a recurrir a un recurso que se supone que hay que eliminar porque te está produciendo un daño. Y esa no es la idea de los medicamentos, y de hecho ya al tener 2, 3 años administrándose ese medicamento, evidentemente aparecen estas consecuencias. Entonces la reflexión es que hay que utilizarlo de la mejor forma, buscar opiniones, pedir apoyo. Para los que les gusta el tema del mundo digital, pregúntenle a ChatGPT, que ChatGPT sabe todo. Usted le pregunta rápido cómo hago esto y le van a mm. dar una tremenda respuesta. Así que Ay, no qué tengan miedo de susto. preguntar. Entonces ya no es como antes que ya no sabemos cómo buscar la información, no es que ahora no tienes que buscarla, nada más preguntas. Así que, y si no tienen para pagar la aplicación, hay algunas que son de demos que te dan 3 preguntas, entonces haz 3 preguntas clave, como el tema de Aladín y el genio de los 3 deseos, ¿no? Haga 3 preguntas para que le respondan la que es, porque por ahí le pueden dar buenas respuestas. Entonces tienes que averiguar antes de administrártelo y no hagas eso de que lo voy a hacer a ciega, o sea, no te bases solamente en un récipe. Hay información por detrás de ese récipe que tiene que ser validada, combinarlo con tu caso individualmente para que se garantice que tengas una seguridad en tu tratamiento desde el punto de vista de que no te produzca daños o disminuir los daños y aumentar los beneficios. Bueno, para continuar redondeando las ideas para ir terminando, también tenemos que resaltar que este medicamento tiene varias interacciones con otros medicamentos, a lo que nosotros denominamos interacciones medicamentosas. No vamos a hacer énfasis hoy y a separar todas las interacciones que haya. Si nos quieren preguntar si te administras omeprazol, nos pueden escribir por nuestras redes sociales y por ahí los podemos apoyar. Pero es importante resaltar que tiene muchas interacciones y a veces el hecho de no necesitarlo y tú tener otros tratamientos que realmente necesitas, lo que hace es empeorar tus cuadros de comorbilidades porque terminas teniendo un tratamiento que no tiene nada que hacer ahí y te reduce los efectos terapéuticos de otros tratamientos. Es Ujú. importante siempre verificar las interacciones medicamentosas por parte de todos los profesionales de la salud, reforzarlos, porque a veces hay pacientes que se automedican o se consumen o se administran
algún tipo de suplemento que evidentemente no lo describen como un medicamento y no se lo dicen a nadie, o un producto natural. Entonces hay que preguntar siempre todos los medicamentos, todo lo que se administra para poder verificar las interacciones. Importante también con los inhibidores de bomba de protones, todos tienen diferentes potencias o diferentes efectos, tienen como una escalada. Yo no voy a recomendar ninguno porque no voy a hacer cuña, pero sí podemos preguntarle a nuestro prescriptor y a nuestro farmacéutico cuál es el que posiblemente tenga más efecto o menos efecto. También es importante resaltar que el omeprazol necesita ser administrado en ayunos porque hay un tema con la biodisponibilidad, que es un término que nosotros utilizamos, que es el porcentaje de droga que, que tiene el paciente con el tratamiento. Y me gustaría que hablara un poco sobre eso, Disbeck, sobre la biodisponibilidad. Sí, y bueno, hay que consumir este medicamento en ayuno, como tú lo comentaste. Y en relación a las interacciones, estaba recordando que hay una interacción, hay varias que son importantes mencionar, pero hay una en específico que llama mucho la atención porque el problema es que las interacciones medicamentosas muy raramente son revisadas por los prescriptores. Y en la farmacia, en ocasiones, no se realiza una investigación exhaustiva sobre esto. Entonces, hay una indicación que la he visto muy comúnmente en los récipes, que es cuando se combina algún anticoagulante o algún medicamento para la salud cardiovascular, como el ácido acetilsalicílico, que dicho sea de paso, ya no tiene indicación para prevención cardiovascular, o por ejemplo el clopidogrel, nombre comercial por ejemplo el Plavix, y lo indican en combinación con inhibidores de la bomba de protones. Y esta interacción es bien importante porque el omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones disminuyen a la mitad las concentraciones plasmáticas de estos medicamentos, especialmente el clopidogrel. También en uso concomitante con otros medicamentos importantes, como por ejemplo la digoxina o el diazepam, que tienen un rango terapéutico muy estrecho, también afectan los niveles plasmáticos y por lo tanto afectan la efectividad farmacológica de estos medicamentos. Y el último que quería comentar son los anticonceptivos orales, que tienen indicaciones importantes que están relacionadas con la absorción de estos medicamentos y también con el metabolismo y la interacción con la microbiota. Entonces, hay que tener en cuenta esto, tanto los prescriptores como los pacientes, porque existen otras alternativas terapéuticas para si necesitan utilizar estos medicamentos y no necesariamente tienen que ser combinados con inhibidores de la bomba de protones. Una cosa que yo quería puntualizar de manera especial y que se habla muy poco es la desprescripción de estos medicamentos, porque en muchas ocasiones hacen la indicación y los pacientes continúan administrándose el medicamento por largo tiempo, pero no se sabe en qué momento o en qué condiciones hay que suspender la terapia. Entonces, en las guías clínicas está muy claramente descrito, pero como en letras pequeñitas y que casi nadie lo toma en cuenta. Y esto sí lo quiero puntualizar. Voy a leerlo para no perder ningún detalle. Y dice que serán candidatos a la retirada de los inhibidores de la bomba de protones aquellos pacientes que son asintomáticos y sin indicación clara del tratamiento. Esto quiere decir que tienen una indicación por automedicación, por ejemplo, recomendación de algún amigo, de algún familiar o alguna indicación tan vieja que ya la condición no está presente. Y también en pacientes en los que sí tiene una indicación adecuada, pero la duración del tratamiento ya sobrepasa las 4 semanas, si por ejemplo tienen dispepsia, o las 8 semanas en enfermedad por reflujo gastroesofágico. En estos pacientes asintomáticos, tienen que estar asintomáticos, luego de 3 meses de tratamiento máximo, se debería iniciar un proceso de disminución de la dosis pautada. Y esta disminución ya se ha comprobado
que no tiene efectos de rebote, que no tiene efectos adversos en los pacientes. Si el paciente ya resolvió su condición de base, no va a tener ningún problema en disminuir dosis y en disminuir el consumo de este medicamento. Todas estas pautas tienen que estar acompañadas siempre por modificaciones del estilo de vida. El problema es que las guías clínicas con las que nosotros contamos en los diferentes países, no solo en Venezuela, no están realizadas de manera integral, están muy influenciadas, hay que decirlo, por la industria farmacéutica, que es la industria que produce los estudios científicos y que da todos los resultados. Entonces, lógicamente, estas guías clínicas muestran cuáles son los resultados en relación al uso de medicamentos, pero muy pocos se están reflejando, aunque ya hay países europeos que se están reflejando medidas relacionadas al estilo de vida, relacionadas a la nutrición, relacionadas a otros hábitos y que han demostrado incluso ser igualmente efectivas que muchos usos de medicamentos. Bueno, excelente, Lisbeth. Gracias por hacerme el switch, pero tenía por ahí un temazo con uno de los niños. Para los que no saben, estamos grabando 100% con el entorno complicado. Eso es altamente complejo. Es como ir a un maratón de 42 en Nueva York, que es el más fuerte. Bueno, sí, es real todo lo que comenta Lisbeth. Me encanta que lo diga. Amo ese comentario. Creo que acabo de, bueno, tener una emoción altísima. Ella dice la desprescripción. Efectivamente es así. Para muchos fármacos hay que tener protocolos de desprescripción por el tema de los efectos rebotes que puedan detonarse por el hecho de suspenderlos abruptamente. Y tienes que consultar con tu prescriptor o tus farmacéuticos para garantizar de que no ocurra un daño después de que tú estás bien, pues. Eso es muy importante. Y también el tema de esas interacciones que comenta Disbeck, muy interesante porque es el tema, pues, de que a veces las personas piensan que no ocurren efectos cruzados y a veces no se toma en consideración porque al momento de que estás en la consulta son demasiados elementos que hay que considerar y bueno, la gente se satura, pues no es fácil hablar con 20 personas, 15 personas, 10 personas en un día y a todos reforzarle lo mismo. Por eso es que hay que buscar fuentes bibliográficas que sean confiables. En este momento con el tema de las redes sociales podemos seguir cuentas muy interesantes que nos enseñan en 30 segundos lo que quizás hay que estudiar para poder decirlo, hay que estudiar 30 horas, 40 horas y te lo simplifican en 30 segundos. O sea, hay que utilizar esos beneficios que tenemos con el mundo digital. Y es importante también destacar que hay que verificar el tema de cómo o sea, buscar opciones que no sean solamente farmacológicas para el tema de las transiciones, ¿no? Porque normalmente en el mundo que tenemos medicalizado, las soluciones farmacológicas son muy amplias y son las más conocidas. Y es como que dentro de las recomendaciones siempre se dice, utiliza las medidas farmacológicas y ve haciendo transiciones a medidas no farmacológicas. Nunca es al revés. Primero porque a Mm. veces hay muchos síntomas y la gente anda buscando la solución rápida. Y eso es así, pues yo me pongo unos zapatos de todo. Yo también he tenido enfermedades, o sea, si yo tengo un problema, resuélvame rápido porque no me gusta. Pero es importante complementar con medidas no farmacológicas que hagan la transición y que después se conviertan en la prioridad, en la principal intervención. Y la otra quede como secundaria. Eso es algo muy importante. Eso es como la transición de la lactancia materna. Cuando es lactancia materna exclusiva, se utiliza de manera permanente, exclusiva, y cuando va a hacer la transición, la lactancia materna sigue siendo exclusiva y los alimentos complementarios, los sólidos, son los secundarios y después se hace el switch para que quede al revés. O sea, Ujú. hay que buscar esas estrategias. Es muy importante y me encanta que también lo digas y te felicito y bueno, agradecido 100% por tus enseñanzas. Las guías clínicas están son un concepto muy biomédico y no están unidas con componentes psicosociales. Y eso tenemos que ampliarlo para romper los paradigmas
de la industrialización de la salud y entender que necesitamos estrategias mucho más amplias que los medicamentos. Muy agradecido por todo esto, de verdad que feliz por esta actividad. También quería recordar que no terminé la otra parte porque tuve una interrupción, que este medicamento se requiere administrar con el estómago vacío, o de repente no es el estómago vacío, pero 1 hora antes de la comida, 2 horas después, especialmente 1 hora antes, para garantizar de que el medicamento llegue a tener los niveles en sangre requeridos para que tenga el efecto terapéutico que estamos buscando. Esto en el Ujú, caso de los pacientes que lo necesitan. Importante resaltarlo, eso es casi que el mantra de todos los que indican omeprazol y de los que dispensan, pero bueno, en este momento, aprovechando que estamos hablando de esto, lo ujú, estamos reforzando porque es algo importante que hay que conocer, porque este medicamento requiere que llegue a la sangre, la cantidad que llega es muy baja, entonces hay que consumirlo con el estómago vacío. Importante evaluar pacientes que tengan problemas hepáticos porque este medicamento requiere ser activado en el hígado para poder tener el efecto terapéutico. Eso es muy importante. Y garantizar que, bueno, evalúen el paciente de forma integral para utilizarlo de forma segura. Bueno, estamos por finalizar. Las palabras finales por parte mía es que estoy muy contento con este tema. Creo que hemos hablado extensivamente de los inhibidores de bomba de protones. Espero que entiendan que no es un protector gástrico. Tiene elementos que mejoran algún síntoma gastrointestinal asociado a alguna patología y es muy importante entender que no debería automedicarse. Tiene que ser prescrito y tiene que ser monitorizado. La gran sorpresa para la humanidad después de la pandemia, que ya estamos en esta casi normalización, es que tenemos mucha evidencia científica que se ha ido desarrollando en los últimos años, que nos ha mostrado que a pesar de que estas moléculas son viejas, nos conseguimos sorpresas todos ujú. los días. Todavía. Entonces, reflexión. Siempre hay que monitorizar los fármacos, hacer transiciones a estilos de vida saludable y utilizar siempre las sustancias químicas cuando sean indicadas de la forma más efectiva, que no te hagan daño y que entiendas cómo administrarte. De verdad que muy contento, Dispe, con este programa del día de hoy. Creo que lo voy a escuchar 1000 veces. Agradecido. Y Gracias, yo bueno, las también estoy palabras muy finales para ti. contenta. No, no, y no caímos en controversia. Eso es lo que me da más alegría porque es un tema tan controversial, tan complicado de hablar de forma clara, sin caer incluso en conflictos con los prescriptores. Espero que nos tomen estas palabras de la mejor manera y bueno, hacer conciencia en la población de que estos protectores gástricos no protegen, el nombre está mal, hay que utilizar el nombre técnico, inhibidores de la bomba de protones, o también se puede utilizar antiulceroso, pero no se hagan a la idea de que protegen porque realmente no protegen. Quiero puntualizar algunas cositas. Las indicaciones principales que nosotros observamos son dispepsia o molestias gastrointestinales por alimentación que se puede manejar con modificaciones del estilo de vida y también úlceras gástricas ocasionadas por estrés. Y adivinen qué, pues el estrés también se puede modificar, se puede solucionar con modificaciones del estilo de vida y otro tipo de abordaje que no necesariamente es farmacológico. Para todo lo demás, está totalmente recomendado pues consultar a su prescriptor, preguntar al farmacéutico si tienen otra medicación indicada, hacer las revisiones correspondientes, cumplir con los plazos establecidos para las indicaciones, la administración de estos medicamentos. Si ya están superando este tiempo de prescripción,
consulten. Para eso pueden consultar a Farmacéutico Pendiente de Ti y también me pueden consultar a mí como @magistralmente. Yo publico mucho sobre modificaciones del estilo de vida. Rafael, por su parte, un poco más técnico en la parte farmacológica y, por supuesto, a su médico tratante. Estoy muy feliz por este episodio. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido bien. Compártanlo a aquella persona que está utilizando de manera crónica el omeprazol, porque yo sé que todos conocen a una persona que lo está consumiendo y que necesita escuchar esto. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo, muchas gracias a todos los escuchas y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en la próxima. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.